Asturias. Gracias, señor presidente. Una pregunta para el presidente de la Federación Asturiana de Parroquias Rurales. ¿Cree que la gestión tradicional del territorio que representan está en peligro de extinción con los presupuestos que tenían hasta ahora y que, si de no ser ampliada, les coloca realmente en una postura de figurantes? Vamos a ver, nosotros entendemos que por tradición, por historia y por cultura, este tipo de entidades creo que significan mucho en el municipalismo asturiano. Con lo cual, si significa mucho, si parte del derecho constitucional asturiano se basa precisamente en este tipo de entidades como las nuestras, que son históricas, que en la mayoría de los casos son más antiguas que los propios ayuntamientos, por dos temas prácticamente están en peligro de extinción. En principio, porque en el medio rural hoy el sector primario está prácticamente abandonado. Con lo cual, con los presupuestos, que no he entrado precisamente por poco tiempo a hablar sobre el tema, que en este momento vienen en este presupuesto, poco a poco, nuestros vecinos, los vecinos y los habitantes del medio rural vendrán como quedará desierto. Quedará la gente mayor de 65 años, que en este momento, sobre todo en las parroquias rurales, es el 63,2%, son mayores de 65 años. Con eso nos pueden decir en el medio rural cuál es la situación. Si no apostamos en este momento por el sector primario, yo escuchaba no hace mucho a la señora consejera decir aquí que había que apostar urgentemente por el medio rural, y estamos viendo que hay unos presupuestos, sobre todo para el medio rural, que prácticamente son de pena y de dolor. De pena y de dolor, porque no soluciona el problema de la mayoría, los problemas que tenemos con los IGIs en nuestros parques naturales, el que cada día con 400.000 euros solucionen el problema del hábitat en los parques naturales. ¿Cuál era la promesa que había? ¿Cómo se ponen 1.300 euros de presupuesto cuando se elaboran los IGIs y luego para cada uno de los parques, y ahora con 400.000 euros se soluciona el problema? Vamos, ese es el problema. Y en las parroquias rurales el problema que tenemos es que con 1.100 euros no podemos subsistir, y la mayoría de las parroquias tendrán que desaparecer. Muchas gracias. Otra pregunta más. ¿Cuáles cree que son los motivos por los que no quieren ampliar la partida presupuestaria para FAPAR? Pues no tengo ni idea. Nosotros llevamos 3 años negociando esos 200.000 euros. Unas veces se nos dice que sí, otras veces se nos dice que no, pero a la larga vemos que año a año los presupuestos siempre son los mismos. 1.100 euros y la solución no la vemos a corto ni largo plazo. ¿Qué nos queda? Presentar que una de las cosas que se está planteando, que todos los presidentes presenten las credenciales y dimitan, y que las parroquias rurales queden ya a manos de los ayuntamientos. Pues yo creo que es lo que nos queda, porque de otra forma, entendemos con los números que hacemos anualmente, que más de 7 parroquias rurales no podrán subsistir si se sigue con estos presupuestos. Gracias. Tengo un par de preguntas, 3 en realidad, para el representante de la universidad. Lamentamos que no haya podido venir el rector. Nos habría gustado preguntarle por la investigación concretamente. No sé si el representante conoce el número actual de grupos de investigación en la Universidad de Oviedo y si sus medios han visto reducidos en los últimos años. Por otro lado, nos gustaría saber cómo van a afectar las certificaciones que se están exigiendo desde el Ministerio de Educación a proyectos de hace 10 años hasta ahora. Y, finalmente, si existe el riesgo de que se cancelen proyectos de investigación o se reduzca el número de grupos si no reciben un apoyo desde la comunidad autónoma. Gracias. Sí, gracias. No podría responderle a lo del número de grupos de investigación, no lo sé, pero indudablemente a lo largo de estos años se ha reducido de una forma bastante sustantiva las transferencias que para la financiación de la investigación procedente de las distintas administraciones. En este sentido, quizá la investigación, la parte de investigación haya sido la más afectada por los recortes de la crisis.
Eso, indudablemente, está afectando a la actividad que pueden desarrollar muchos grupos de investigación, sobre todo y principalmente a aquellos que no tienen capacidad para acceder a ayudas europeas, que son ya grupos completamente consolidados y con una trayectoria muy amplia. Sobre todo nos preocupa lo que pasa con los grupos emergentes. En cuanto a lo que decía de las descertificaciones, es un problema que está afectando a todas las universidades. Se está haciendo una auditoría en profundidad de los gastos realizados por los grupos de investigación y en algunos casos con unas exigencias de justificación de gasto que en su momento no existían. Esto obliga a devolver unas cantidades importantes que pueden estar en este año en el entorno de entre 800.000 y 1 millón de euros, sobre todo porque principalmente, como se exige el pago de intereses de demora, en muchos casos los intereses de demora desde que finalizaron los proyectos hasta ahora son mayores que lo que es la propia devolución del principal. Y respecto a la última pregunta, como les había señalado, una de nuestras mayores preocupaciones ahora mismo es tener un marco de financiación estable de la investigación, y por eso lamentamos que dentro del programa de ciencia y tecnología del Principado, que estaba previsto llevar a cabo un acuerdo programático para financiar la investigación a varios años, desde el 2013, todavía no se haya puesto en marcha, y la partida que se recoge de manera estable sea la de únicamente 200.000 euros para equipamientos y reparaciones. Creemos que para que los grupos de investigación puedan consolidarse sería necesario tener un marco estable a medio plazo, no una financiación que se acaba resolviendo por medio de convocatorias anuales. Gracias. Por lo tanto,